Buenas tardes, bienvenidos al tercer día del Inversor del IERDE. Muchas gracias también a los seguidores de nuestro grupo de FINEC que nos están viendo en directo. Es para nosotros un placer estar un año más aquí. Esperamos que la presentación les resulte interesante. En la carpeta que les han dado a la entrada tienen unas tarjetas de preguntas que pueden ir rellenando con todas las preguntas que les surjan a lo largo de la presentación. Se las podrán dar a las azafatas que pasarán a recogerlas durante toda la presentación. Al final comenzaremos el turno de preguntas, las leeremos y las iremos contestando. Para todas aquellas personas que todavía no están familiarizadas con LIERDE, una breve introducción. LIERDE es una SICAV española direccional que siempre está invertida de renta variable entre el 80 y el 100%. Además, no tiene benchmark, tampoco tiene ningún tipo de restricción de capitalización y siempre tiene una cartera de entre 50 y 60 valores con posiciones medias entre el 2 y el 4%. Como la mayoría de ustedes saben, LIERDE tiene un origen familiar, sin embargo, se comercializa más activamente desde octubre de 2013. Desde entonces, en algo más de 3 años, hemos crecido notablemente tanto en activos como en inversores. En lo que respecta a activos bajo gestión, el patrimonio de la SICAV se ha multiplicado por 7, pasando de 37 millones de euros en octubre del 2013 a más de 274 millones actualmente. La posición media por inversor es de unos 242.000 euros y en número de accionistas, igualmente, el crecimiento ha sido muy notable. Hemos pasado de 120 inversores en octubre de 2013 a los más de 1.100 inversores en la actualidad. Sin embargo, lo más relevante es que desde finales de 2014 LIERDE adquirió el carácter de traspasable, exactamente igual que un fondo de inversión con el correspondiente diferimiento fiscal. En base a la tipología de clientes, tanto por activos como por número de accionistas, claramente el inversor particular es muy superior al inversor institucional. Respecto del plan de pensiones, MG LIERDE Plan de Pensiones Bolsa, el cual gestionamos desde septiembre de 2015, el crecimiento tanto en activos como inversores también ha sido notable. En cuanto a los activos bajo gestión, el patrimonio se ha multiplicado en este caso por 4, pasando de los 2 millones en septiembre de 2015 a los más de 9 millones en la actualidad. Y en cuanto al número de partícipes, de los 55 partícipes en septiembre del 2015, actualmente somos ya más de 200. En este producto la inversión media es de algo más de 41.000 euros. Sin embargo, a pesar de este crecimiento, LIERDE sigue siendo pequeño. Si tenemos en cuenta el patrimonio total gestionado por instituciones de inversión colectiva comercializadas en España, la cuota de LIERDE apenas alcanza el 0,1%, siendo el 65% de ese patrimonio total gestionado por instituciones de inversión colectiva doméstica. Lo llamativo es que si nos centramos en instituciones de inversión colectiva solo de renta variable, tan solo el 18% son gestionadas por IICs domésticas. Teniendo en cuenta además que hoy en día nos encontramos en un momento en el que la gestión activa está bastante en boga y tenemos muy buenos gestores españoles. Además, LIERDE se presenta como una opción de gestión activa más barata. La comisión de gestión es del 1,4% anual, inferior a la media de nuestros peers de fondos internacionales y fondos nacionales. También en un momento en el que está de moda quizá los ETFs, la gestión pasiva por sus menores costes, pues bien, LIERDE también es una buena opción de gestión activa en este sentido. Además, LIERDE no cobra ningún tipo de comisión de éxito y la comisión de gestión es idéntica para todos los accionistas de la SICAV. En cuanto al futuro, pues como pueden ver y como la mayoría de ustedes sabrán, actualmente estamos inmersos en el proceso de creación de una gestora. Nuestra idea es que LIERDE se mantenga tal y como es hasta ahora, como una SICAV española. De hecho, hay algunas otras gestoras independientes que también reconocen las bondades de este vehículo y han lanzado alguna otra SICAV española. Y el propio Sebastián Albella, presidente de la CNMV, esta misma semana declaraba que las SICAV son un vehículo tan razonable como los fondos de inversión. El futuro, por supuesto, también pasa por seguir estando lo más cerca posible de nuestros inversores. Para ello vamos a seguir actualizando, como venimos haciendo, nuestra página web con fichas mensuales, liquidativos, cualquier noticia que pueda ser de su interés. Y, por supuesto, como venimos haciendo también desde hace algo más de un año, a través del blog que tenemos en la red de finanzas FINEC. Y ya para finalizar, el futuro también pasa por un equipo en crecimiento. Actualmente el equipo de LIERDE está compuesto por 2 gestores y analistas, que son Juan y Carlos, y a quien conocéis bien.
por yo misma, que me encargo de la parte de desarrollo de negocio, y por Tito López, que es la persona encargada de las operaciones. Como podéis ver ahí, actualmente estamos en proceso de incorporación en el departamento de analistas y de negocio. Bueno, antes de pasar a esto, quería aprovechar la transparencia esta para presentarles a Sergio Barrado, que es nuestra futura incorporación. El pobre está lesionado, lo hemos fichado lesionado, menos mal que no es para jugar al fútbol. Y bueno, Sergio está en Londres, trabaja como analista en un banco global y ha preferido dejar Londres para venir a vivir a Zaragoza. Una cosa que se le agradecemos mucho. En cuanto se recupere estará con nosotros. Bueno, respecto al IERDE, yo creo que el tema diferencial del IERDE con otros productos, esto lo hemos dicho muchas veces, es la historia, ¿no? Tenemos 23 años de historia y eso, una historia bastante buena. Y yo creo que eso es porque tenemos un método, ¿no? Que somos bastante consistentes en la selección de los valores, ¿no? Y eso es fundamental, no solo por el pasado, sino para que a futuro dos inversores puedan pensar que es un producto atractivo y que al menos va a tener rentabilidades similares a las que hemos tenido en el pasado, ¿no? Hemos puesto aquí la famosa frase de Warren Buffett, ¿no? Que es siempre mucho más fácil mirar al pasado que al futuro. Y esto es una frase que nosotros la tenemos muy presente para la selección de compañías, ¿no? Nosotros partimos del análisis de las compañías del pasado, compañías que lo han hecho bien en el pasado, pues es fácil que sigan haciéndolo bien a futuro, ¿no? Y eso pues es aplicable a nuestro producto. En cuanto al track record, bueno, este gráfico lo ponemos todos los años, pero lo vamos actualizando. Como ha dicho Marta, empezamos en el año 94 con 2,5 millones de euros, era un vehículo familiar, valor liquidativo de 6 euros. En el año 2013, en octubre, fue cuando decidimos empezar a comercializarlo activamente. Entonces teníamos 120 inversores y un valor liquidativo de 71,3. Y desde entonces, desde octubre hasta ahora, pues hemos pasado de esos 37 millones de euros a 274 y un valor liquidativo de 108,8, bueno, este liquidativo es de ayer, al final la bolsa ha bajado un poco, pero bueno, que es prácticamente en máximos históricos, con lo cual todos los inversores que están en IERDE pues están contentos, ¿no? Esta transparencia se ve bastante mal, pero bueno, es año a año lo que nosotros hemos ido haciendo, y comparado con el índice de referencia que utilizamos, que es el Stock 600, ¿no? Que sería el índice que más se parece al universo de inversión nuestro. Aunque no se vea, bueno, la rentabilidad media nuestra es del 15,8 frente a 9,4 del índice, y esto es con dividendos, ¿eh? O sea, a la rentabilidad del índice le sumamos los dividendos netos y eso da una media de unos 6,4 puntos porcentuales de mejor comportamiento del IERDE respecto al índice. Y esto además lo hemos hecho con un riesgo algo inferior, ¿no? Ahí en la tabla de la derecha tienen la beta del IERDE, que históricamente ha sido del 0,83, les recuerdo que la beta del mercado es 1, y una volatilidad del 17,9 frente a una volatilidad del 19,4 del índice. Y en los últimos 12 meses pues las cifras son bastante similares, una beta de 0,84 y una volatilidad más baja. El mercado últimamente ha tenido una volatilidad más baja y nuestra volatilidad también es sensiblemente más baja a la del mercado, ¿no? Y luego destacar que bueno, es un fondo de bolsa, nosotros estamos siempre invertidos y es normal que subamos y que bajamos, ¿no? Pero bueno, en estos 23 años de historia solo ha habido 3 veces en las que la rentabilidad ha sido negativa en más de un 5%, ¿no? Y esos han sido pues la crisis del 2002, ¿no? La recesión del 2002, la depresión o casi depresión del 2008 y en la nueva recesión, ¿no? En Europa en el año 2011 volvimos a recaer en otra recesión, tuvimos un comportamiento malo. Esos son los 3 años peores de toda la serie.
por seguir con las rentabilidades, aquí tienen un resumen. La rentabilidad de los últimos, de los 23 años es de media del 15,8 frente a 9,4, como les he dicho, con dividendos del stock 600. La total es del 1710% frente a 471 del índice. Desde que empezamos la comercialización, en octubre de 2013, la rentabilidad es del 52,6% frente a 40 con dividendos del índice, y en lo que llevamos de año, pues hasta el día de ayer, la rentabilidad que teníamos era del 14,6% frente a 11,2 del stock 600, ¿no? Sin dividendos el stock 600 está en torno al 8 o 9%. A nosotros no nos gusta hablar mucho del mercado, ¿no? Nosotros somos stock pickers, intentamos buscar buenos negocios que vayan a ir bien en el largo plazo, pero bueno, es interesante saber en qué momento del ciclo estás, ¿no? Y bueno, hemos puesto estos dos gráficos sobre la evolución de los beneficios en Estados Unidos y en Europa en el largo plazo, ¿no? Estos son unos gráficos de beneficios tendenciales, ¿no? El de arriba de Estados Unidos son datos desde 1929 y la línea continua, ¿no? La línea continua negra serían los beneficios, el crecimiento tendencial de estos beneficios multiplicado por 15 porque es de media, el mercado americano cotiza 15 veces, ¿no? Haciendo ese ejercicio tendríamos esta línea creciente de beneficios y luego el mercado, pues bueno, se va moviendo arriba o abajo, ¿no? Según los ciclos, ¿no? En el momento actual, el mercado americano estaría, en base a esta valoración histórica, un 37% sobrevalorado. Es cierto que en Estados Unidos, con el nuevo gobierno de Trump, las cosas pueden cambiar, ¿no? Si los impuestos bajan de forma estructural del 35% al 15% que se habla, pues la sobrevaloración sería sensiblemente inferior, ¿no? Estaríamos hablando de sobrevaloraciones a lo mejor del 10%, 15%, ¿no? El mercado americano está más o menos un 50% por encima del nivel del año 2007, ¿no? Eso quiere decir que los beneficios en Estados Unidos están un 50% por encima del pico del ciclo anterior, ¿no? En Europa las cosas son completamente distintas, ¿no? El mismo ejercicio hecho en Europa, la verdad es que hay menos historia. Estos datos son solamente desde el año 69 para el MSCI Europe. Y bueno, el multiplicador de Europa es de 14 veces frente a las 15 del mercado americano. Pero haciendo un ejercicio similar, esta sería la línea de valoración teórica del MSCI Europe, y la línea verde sería cómo se mueve el índice, ¿no? Pues ahora mismo, en base a este criterio, que no sabemos si se va a volver a repetir, si Europa va a converger al crecimiento del pasado, pues el mercado europeo estaría un 29% infravalorado, ¿no? O sea que en base a estos criterios de situación, de en qué momento del ciclo estás, Europa está claramente más barato, ¿no? Y la verdad es que este año es el primer año en el que los beneficios en Europa empiezan a recuperar de verdad. El año pasado los niveles de beneficios estaban prácticamente en los mismos niveles que el bajo del 2009-2010, ¿no? Y este año los analistas están esperando ya que van a crecer al 15%, y los datos del primer trimestre están siendo espectaculares, ¿no? Esta mañana leía en un correo que hasta ahora las compañías que han publicado un crecimiento en el primer trimestre con un avance del 23%. Y lo que es más importante es con las ventas creciendo por encima del 10%. O sea que no son beneficios en base a ahorro de costes, sino que son porque la economía realmente está recuperando, ¿no? Vamos a hablar a partir de ahora un poco del método. Vamos a repartir entre Carlos y yo. Hemos querido empezar con esta transparencia, porque esta es la pregunta típica que nos hace todo el mundo, ¿no? Cuando vamos a ver un inversor nos dice, bueno, ¿vosotros qué sois? ¿Sois value o sois growth, ¿no? Y la verdad es que nosotros no somos ni growth ni value, ¿no? Nosotros intentamos encontrar buenos negocios que creen valor de forma sostenible en el tiempo, ¿no? O sea, esto que parece complicado es lo que el señor Buffett lleva haciendo toda la vida, ¿no? Si miran los annual reports de Berkshire Hathaway, ven que lo que habla es del crecimiento del valor contable de su valor, ¿no?
Entonces nosotros pues hacemos lo que hace el señor Buffett, ¿no? que es el inversor mejor que conocido, ¿no? Y hemos puesto esta frase de Bill Miller, que también es un inversor muy grande. Bill Miller era el Chief Investment Officer de Legg Mason y gestionaba un fondo que se llamaba True Value. Durante 15 años batió al S&P, ¿no? 15 años seguidos batiendo al S&P. Un inversor tipo Peter Lynch, de los buenos, ¿no? Y él decía que el growth y el value no son opuestos, sino que el growth es un componente para el cálculo del value, ¿no? Y eso es exactamente lo que nosotros pensamos, ¿no? Un poco por responder a la pregunta de qué somos, ¿no? Sobre el método, esta transparencia, pues bueno, todo el mundo puede decir, bueno, eso es lo que todos queremos, ¿no? Y es cierto, ¿no? O sea, todos los inversores intentan conseguir buenos negocios, que estén bien gestionados, que puedan crecer y que estén baratos, ¿no? Pero es que esta es la realidad. Si tú consigues encontrar buenos negocios, ¿qué es un buen negocio? Un buen negocio es un negocio en el que las rentabilidades que tú le obtienes a ese negocio están consistentemente por encima del coste del capital, ¿no? Y que además, si puedes la generación de caja reinvertirla a ese retorno, pues ya son negocios espectaculares, ¿no? Es lo que el señor Buffett dice como compounding machines, ¿no? Esto es lo que todo el mundo quiere conseguir, ¿no? Compañías que generan mucha caja, que las puedes reinvertir a ese retorno. El ejemplo clarísimo sería Inditex, ¿no? Inditex es una compañía extraordinaria, ¿no? Posiblemente la mejor compañía en Europa. Genera un retorno del 60% al capital que utilizan y toda la caja que generan la reinvierten en abrir 3.000, 4.000 tiendas al año y siguen generando ese retorno que lo vuelven, o sea, es una máquina de generar caja, ¿no? Por desgracia nosotros no la tenemos en cartera, la hemos tenido en algún momento, pero bueno, siempre acabas vendiéndola porque siempre te parece que está cara y luego pues no la vuelves a comprar, ¿no? Pero es el ejemplo de buena compañía. Compañías buenas que estén bien gestionadas. Bueno, ahí hemos puesto la famosa frase de Jack Welch, ¿no? que el equipo que tiene los mejores jugadores gana, ¿no? El equipo gestor es fundamental. Aquí nosotros, pues bueno, utilizando el criterio del retorno sobre el capital empleado, te da muchísima información sobre la calidad del equipo directivo. Al final, si lo piensan, el retorno sobre el capital empleado es el EBIT sobre el capital que empleas, ¿no? El EBIT, pues bueno, dependes del ciclo. Los ciclos cuando van bien, pues la economía va bien, cuando van mal, pues te baja, ¿no? Pero el capital que empleas, al final, es la inversión, ¿no? Es el activo fijo, lo que tú inviertes, más el fondo de maniobra. Ahí sí que puede actuar un buen gestor, ¿no? Puede modular las inversiones, puede retrasar construcción de nuevas plantas, sobre el circulante puede reducir inventarios, puede aplazar pagos, puede intentar cobrar antes. Un buen gestor, pues ahí se refleja, ¿no? En la calidad del equipo. Capacidad de crecer, ya lo he explicado antes, ¿no? Si generas caja y la puedes reinvertir en el mismo negocio, pues es fundamental. Y luego que sean baratas, ¿no? Que estén compañías baratas, ¿no? Estas cosas anteriores, pues hay muchísimas compañías, pero bueno, la gracia de esto está en comprarlas cuando están a precios interesantes, ¿no? Más sobre el método, ¿no? Hemos puesto aquí un poco para explicar lo que nosotros hacemos en la oficina, ¿no? Para conseguir encontrar estos 4 pilares, compañías que cumplan estos 4 pilares, ¿qué es lo que hacemos, ¿no? Pues bueno, lo que hemos llamado los 8 mandamientos, ¿no? El primero de ellos es hacer bien los números, ¿no? Hay que hacerse los números de las compañías, ¿no? Nosotros llevamos 20 y tantos años en esto, tenemos 648 modelos propios de compañías. Esto, en algún momento determinado, pues miras una compañía y haces el modelo, ¿no? Que no significa que tengamos los 648 modelos actualizados en todo momento, ¿no? Por supuesto tenemos los modelos de las compañías que tenemos, las 50 o 60, más otras que estamos mirando en el momento o que acabamos de mirar, ¿no? Hemos guardado estadísticas de todas estas cosas porque hemos considerado interesantes contarlas, ¿no? Y bueno, el último año actualizamos 180 modelos, ¿no? Eso que éramos pocos, ahora con Sergio vamos a superar esta cifra, ¿no? Y solamente en el último trimestre hemos actualizado 107 modelos, ¿no? De los 50 compañías que tenemos, más otras 50 o 60 que estamos buscando en todo el momento, ¿no? Y hemos puesto aquí 2 cosas que son los ratios más importantes, ¿no? Que es lo más importante en las compañías, ¿no? Ya he dicho antes que lo más importante es el retorno sobre el capital, ¿no? Tú puedes calcularte el retorno sobre el capital
y bueno, si tú sabes el retorno sobre el capital empleado que va a tener una compañía, es muy fácil saber a qué precio tiene que cotizar, ¿no? Ahí hemos puesto un modelo financiero en el que si tú sabes que esta compañía va a cotizar siempre a un retorno sobre el capital empleado del 22%, y más o menos, depende del sector, pues tienes una estimación del crecimiento que va a tener, sabes a qué ratio sobre beneficios operativos cotiza, ¿no? Lo difícil es saber si las compañías van a ser capaces de mantener esos retornos en el tiempo, ¿no? Y eso es un poco pues, el trabajo del analista, ¿no? Y luego es muy importante la calidad, ¿no? La calidad se mide en la caja que generas, ¿no? Y sobre todo, no en la caja que generas actualmente, sino si creces, si tú reinviertes ese exceso de caja en la propia compañía, si ese exceso de ventas es rentable o no. O sea, hay compañías que crecen, pero crecen a base de invertir un montón de dinero en CAPEX, en financiar a tus clientes, demás. Tiene que ser un crecimiento rentable, ¿no? Entonces, pues, hemos puesto estas dos cosas, ¿no? El retorno sobre el capital empleado y un retorno, a qué precio tiene que cotizar. Cada compañía, cada retorno tiene un precio, y la generación de caja, ¿no? Otro tema es el que hay que estar encima, ¿no? Nosotros siempre hemos dicho que invertimos en Europa porque estamos encima de las compañías, somos bastante pesados, ¿no? O sea, y es lo que hay que hacer. O sea, nosotros lo que hacemos en el momento que una compañía reporta, pues llamar a la compañía, hablar con los gestores, y los gestores están encantados de que les llames. O sea, es que la mayoría de las compañías, ellos entienden que tú eres el dueño y que te tienen que responder, ¿no? Y entonces pues tú les llamas, organizas una cita, una reunión, hablas por teléfono, haces un call o los ves si tienes ocasión, pero hay que estar encima, ¿no? Y eso es fundamental. Los 3 últimos años que hemos guardado estadística, pues el año 2015 estuvimos en 130 reuniones o conference call, el año pasado 152 y este año, extrapolando las que llevamos en el año, 165 reuniones, ¿no? O sea que somos pesados y hay que serlo, ¿no? El universo amplio, ¿no? Cuanto más amplio mejor. O sea, nosotros no entendemos la gente que se limita, ¿no? Es que yo solo compro compañías del Eurostock 50. Joder, pues estás despreciando un universo tremendo que además luego lo vamos a ver en la siguiente transparencia, pero cuanto más pequeña es la compañía, más posibilidades hay de ganar dinero, ¿no? O sea, que eso es así. Y además el universo es creciente, ¿no? Estos son el número de compañías cotizadas, que aproximadamente crece al 2-3% anual. O sea, desde el año 2009 a ahora hay un 23% de más compañías para mirar. O sea, siempre hay más cosas para ver. Y esta es muy interesante, ¿no? Lo del tamaño que decía, ¿no? En el gráfico de la izquierda te dice que el 77%, o sea, esto es un gráfico que va desde el 2009 al 2016, ¿no? En ese periodo, ¿qué compañías han subido un 50%? ¿No? Es un ejercicio que hicimos. Pues el 77% de las compañías que han subido un 50% son compañías de menos de 1 billón de market cap. Si tú solo inviertes en las que son de más de 1 billón, te estás perdiendo, ¿no? La mayor parte de las compañías que realmente han tenido rendimientos buenos, las estás dejando fuera. Entonces, el IRD, pues bueno, es un poco una mezcla, ¿no? De valores pequeños, valores grandes, pero es que no podemos despreciar las compañías de menos de 1 billón, ¿no? Si luego miran por tramos, las que van de 1 a 2, de 2 a 5 y más de 5, en cada uno de los tramos solamente el 8% han tenido rentabilidades superiores al 50%. O sea, si inviertes en compañías más pequeñas, es más fácil que tengas buenas rentabilidades. Para invertir en compañías pequeñas tienes que tener un producto que no sea muy grande. Por eso nosotros decimos, lo que decía Marta, que somos pequeños, pero que queremos seguir siendo pequeños, para poder seguir invirtiendo en este tipo de compañías. Y luego el gráfico de la derecha también está muy bien, ¿no? Es sobre la cobertura de los analistas. Compañías de menos de 100 millones de market cap, hay 1.341, y de media la cubre un analista solamente. De 100 a 500 hay 1.048 y las cubren 3. De 500 a 2.000 hay 888 y las cubren 7. Y de más de 2.000 hay 1.060, pero las cubren de media 19. O sea, hay que ser muy listo para en una compañía que hay 20 tíos mirándola continuamente, descubrir tú la gran idea, ¿no? Conforme te vas yendo hacia compañías más pequeñas, pues es más fácil, ¿no? Porque las cubre menos gente y hay menos ojos mirándolas. O sea, es así de sencillo. Y está aquí. Gracias, Juan.
Bueno, yo creo que hasta ahora Juan ha explicado muy bien que al final el secreto del IERDE es que tenemos un método y tenemos claro que tener un comportamiento metódico, ¿no? Nosotros cuando estamos preparando la presentación, decíamos, esto se entiende con un ejemplo bien claro, ¿no? Todos sabemos que hay que ir al gimnasio, pues que hay que tener un método y hay que ir todos los días. Lo que pasa es que luego hay que saber por dónde empiezas, ¿no? O sea, si uno se quiere preparar para ser ciclista y el primer día va a una clase de yoga, yo creo que no va bien, ¿no? Entonces nosotros el quinto mandamiento es que hay que ser selectivo, ¿no? Al final el tiempo es limitado, las horas de trabajo son las que son, y si uno llega por la mañana y se dedica a leer mails de lo que cuenta una casa, lo que cuenta otra, está desaprovechando su tiempo, que al final es el activo más valioso que más podemos aportar a la gestión del IERDE. Nosotros para ser selectivos, básicamente lo que utilizamos es filtros, y son filtros que vía Bloomberg nos permiten enfocarnos en aquellas ideas o en la búsqueda de compañías que están detrás de las ideas de nuestro método. Nosotros sabemos que queremos invertir en compañías que son buenos negocios, están bien gestionados, tienen capacidad de crecer y tienen un precio razonable. Entonces, es, valga la redundancia, razonable que hagamos filtros buscando ese tipo de compañías. Ahí les hemos puesto dos ejemplos, el filtro que llamamos Best in Class, que sería el filtro de las compañías que siempre nos gustaría tener si su precio fuera razonable, y el filtro de creación de valor, que luego posteriormente explicaremos el concepto de creación de valor en más detalle. Hay otro tipo de filtros que es para buscar ineficiencias de mercado. La realidad es que los mercados, el precio, no refleja continuamente el valor de los activos. Entonces, uno puede ser capaz de buscar compañías que no estén reflejando su valor. Hay filtros muy sencillos. Nosotros somos conscientes que, antes ponía Juan la cobertura de analistas, y compañías que están ya no por debajo de los 100 millones, por debajo del billón de market cap, son compañías pues, que están muy por debajo del radar de la mayoría de los inversores. Cuando se aproximan al billón de capitalización, compañías que llevan 5 años creciendo por encima del 10% en beneficios y que han estado subiendo, que el mercado se lo refleja, de repente hay un incremento de la cobertura a los analistas. Sencillamente son compañías que tienen un descuento por tamaño. Pues, si tú tienes el tamaño, valga la redundancia otra vez, en el que puedes comprar este tipo de compañías, te beneficias de esa ineficiencia. Aquí no se ven los números, pero lo voy a intentar explicar. El filtro Best in Class, que es, como decía, nuestro filtro ideal, parte de un universo de más de 4.700 compañías que hay cotizadas en Europa, quitando compañías financieras que obviamente no se pueden filtrar por el retorno sobre el capital empleado, se harían por el retorno sobre el equity. Y lo que buscamos es compañías que durante los últimos 10 años hayan tenido un retorno sobre el capital superior al 11%. ¿Por qué el 11%? Si de media el coste de capital de una compañía medio estaría entre el 8 o 9%, son compañías que se lo superen en 200-300 puntos básicos. Viendo que hay aproximadamente unas 600 compañías, ya nos hacemos una idea de que no hay tantas compañías que de forma consistente sean capaces de superar su coste de capital. La siguiente línea del filtro busca compañías que el beneficio por acción ajustado haya sido creciente durante estos 10 años. Que sea creciente, eso quiere decir sencillamente superior a cero, y vemos que el número de compañías vuelve a bajar considerablemente. Este filtro lo que nos permite es valorar la calidad en la gestión. Todos sabemos que hay infinidad de compañías que crecen mucho, pero que el beneficio por acción no crece. Al final son compañías que no están gestionando en la dirección correcta para beneficiar al accionista. Ponemos un filtro de tamaño, compañías que tengan más de 150 millones por poder invertir, y luego lo ideal sería compañías que estén por debajo de 10 veces EV/EBIT, ¿no? Vemos ahí que ya nos quedamos con un número muy reducido, ¿no? Pero esas compañías son compañías que las tenemos modelizadas y las seguimos continuamente. En este slide del punto 6, el mandamiento que hemos llamado estar informados para anticiparse a los cambios en tendencias estructurales, nos vamos a detener un poco, pero nos parece francamente muy interesante. Antes comentaba Juan que una de las preguntas recurrentes es si somos value growth, y otra pregunta también recurrente es que, bueno, tenéis un sistema de filtros, entonces es un fondo cuantitativo. Yo creo que es necesario explicar que una vez que tienes un método definido, los filtros te ayudan a encontrar compañías que aparentemente van a ser buenas, pero hoy en día vivimos en un mundo cambiante, como explicaremos ahora, el mundo ha cambiado constantemente, pero cada vez lo hace más rápido, y la pata 3 de nuestro método, que es la capacidad de crecer, cada vez es más relevante. No solo ya para las compañías en las que uno ha de invertir, sino en las compañías que, sencillamente, si no son capaces de adaptarse al tren que viene, son compañías en las que es preferible no estar. Los ciclos económicos, realmente hay dos ciclos. Está el ciclo tradicional,
las economías entran en recesión, entran en expansión, y nosotros la verdad es que le prestamos le damos la importancia, le prestamos la atención que tiene, ¿no? Al final un ciclo ordinario sí que es verdad que te permite para diferenciar entre compañías buenas y malas. Hay compañías pues, que cuando se anticipan a una recesión son capaces de bajar el capital empleado de la compañía, bajando la inversión, reduciendo el working capital, y hay otras compañías que bueno, pues que como esta vez va a ser diferente, aceleran la inversión y les pilla el ciclo, ¿no? Nosotros a esa parte le damos la importancia que tiene. Lo que sí que nos parece relevante es los ciclos de largo plazo, ¿no? Entonces, este gráfico que tienen aquí, que está elaborado por el profesor Hilbert de la Universidad de Texas, viene a reflejar un poco los ciclos largos que definía el economista ruso Kondratiev, ¿no? Que últimamente está bastante de moda. Kondratiev hablaba que cada 50 o 60 años se producía un cambio económico que aceleraba la productividad y hacía que mejorara el crecimiento, ¿no? De una forma sostenida y estructural. Bueno, aquí este gráfico nos ha parecido está muy bien, porque divide en las distintas etapas de la historia que ha sido lo que al ser humano le ha preocupado para mejorar, ¿no? En la primera parte, que es hasta la etapa anterior a Cristo, el ser humano se preocupaba en mejoras que le permitieran ser más eficiente él mismo. El ser humano no se planteaba utilizar otras fuentes de energía. Utilizaba el ser humano y otros seres vivos, pero no otras fuentes de energía. Posteriormente, el primer paso fue cuando se dio cuenta que utilizando la fuerza del agua pues podía ser más productivo. El siguiente paso fue utilizar el vapor. El siguiente paso, la energía eléctrica, y después el automóvil y los aviones, que serían las energías fósiles, ¿no? Con el petróleo. Aquí no pone el petróleo, pone el automóvil y las aerolíneas, porque en sí conlleva ya no solo una mejora energética, sino de movimiento del ser humano. Gracias a estos avances pues fue el primer paso de la globalización. En esta fase del desarrollo, la columna vertebral es la energía, y nosotros somos conscientes de que va a haber otro cambio energético. Siempre hay alguien que no le parece suficiente lo que hay. Da la casualidad de que en el campo de la energía, la persona que no le parece suficientemente bueno lo que hay es el profesor John Goodenough, que el apellido no deja de tener su gracia, que es el inventor de la batería de litio, y bueno, también es uno de los inventores de la batería de litio, y el inventor de la memoria RAM del ordenador. Es un señor que a sus 94 años había una investigadora portuguesa que estaba utilizando unos cristales de sodio que para un proyecto que no funcionaron, y al aplicarlo a las baterías de litio se han dado cuenta que parece que van a ser capaces de generar unas baterías que no tienen riesgo de explosión como la batería tradicional, y bueno, el coste, pues el sodio, todos sabemos la disponibilidad de sodio que hay en el mundo, ¿no? en el agua del mar. Entonces, en la energía va a haber un cambio. Lo que nosotros no sabemos es si al final será esa la batería, será la pila de hidrógeno o qué será. Entonces, estamos informados de ese cambio, pero lo miramos con cautela. Lo que nos parece realmente relevante es todo lo que ha traído la ciencia y la información, ¿no? La ciencia y la información es el segundo paso de la globalización, que se inició con el automóvil y con las aerolíneas, y lo realmente relevante es lo que viene, ¿no? Nosotros lo que vemos es que la digitalización va a ser el siguiente cambio estructural, o está siendo ya. Hoy, por ejemplo, hemos estado hemos tenido una reunión con el presidente de una compañía francesa que tenemos en cartera, y bueno, la verdad es que es una maravilla estar con este tipo de compañías que crecen al 15%, y cuando te cuentan todo lo que hay por hacer, o sea, te das cuenta que es un campo, como veremos a continuación, muy relevante. Para nosotros tiene un factor que es fundamental para lo que vamos a ver a continuación. Hay que diferenciar que hasta ahora la economía, las mejoras venían por la parte tangible. En realidad, lo que afectaba a los procesos productivos era la parte de capital, de activo fijo. La digitalización lo que trae, y la globalización, es que los intangibles son cada vez más relevantes. Y esto nos afecta a lo que antes comentábamos de share value, share growth. En una economía basada en economía tangible, pues la filosofía de inversión de Benjamin Graham, en la que si una compañía está cotizando por debajo del valor de su activo fijo, de su circulante, tenía todo el sentido del mundo. En una economía en la que los intangibles son cada vez más relevantes, un ejemplo claro: una marca, cuando el mundo no era global, no es lo mismo una marca de consumo solo en Reino Unido que una marca que tiene éxito a nivel global. Eso lo que da el valor no es una estructura productiva que requiere un capital que, además, en el entorno de tipos de interés que tenemos, no es diferencial. Cualquier persona tiene el dinero suficiente para hacer una planta de lo que sea. Lo que es diferencial son los intangibles. Y el caso más extremo, que es parte de la digitalización, es el tema de los datos. Vivimos en un mundo en el que el profesor Hilbert dice que los datos son el petróleo del siglo XXI, y nosotros es una visión que compartimos.
Entonces, una de las cosas que nos llama la atención es que hay que tener claro que cuando miras el retorno sobre el capital empleado de las compañías, pues hay compañías hay inversores que nos dicen, esta compañía no tiene capital, no es que lo que tiene es capital humano, tiene un valor intangible, que es lo que hace que el retorno sea alto. Finalmente, decir que estas son las grandes tendencias, pero que si uno está informado, lee, observa lo que pasa al exterior, le permite detectar otras tendencias, ¿no? Aquí hemos puesto varias de las que hemos comentado siempre. La externalización. Nosotros vimos que ante la gran crisis económica que nos ha tocado pasar, tanto gobiernos como economías iban a tener que invertir en eficiencia. El mundo era global, había que competir ya no con tu vecino, sino con gente que nunca te planteabas que ibas a tener que competir, y los gobiernos tenían menos recursos y tenían que reducir gasto. Entonces, todo lo que era externalización nos parecía que era una tendencia estructural, y lo ha sido y lo sigue siendo. Y luego hemos puesto el caso de las SOCIMIs también para explicar nuestra aproximación al sector inmobiliario español. No partió de que por el hecho de estar aquí viéramos que el sector inmobiliario iba a recuperar o no. Lo que vimos es que había un cambio regulatorio y que en este país pues iba a invertir en el sector inmobiliario como en todos los países desarrollados, ¿no? Iba a haber un marco que iba a hacer que se mirara como un activo financiero más en base a la rentabilidad que tiene y no meramente por razones especulativas, ¿no? El mandamiento número 7 para nosotros es más importante de todos, ¿no? Y es cuando hablamos de value growth, lo que nosotros realmente queremos decir es que hay que invertir en negocios que crean valor a largo plazo. Y la fórmula que tienen ahí de creación de valor es sencillamente el mismo cálculo que hace el señor Warren Buffett todos los años en la carta que presenta a sus accionistas, ¿no? Al final, si el retorno de una compañía es estable en el tiempo, para que esa compañía no tenga un de-rating en su valoración, debería de subir en bolsa lo que se haya incrementado el book value, el valor en libros de la acción. Si no se incrementa en la misma cantidad, esa compañía habrá tenido un de-rating. Eso es así de sencillo. La creación de valor se complementa con la parte del beneficio que no se reinvierte, no está en el book value, sino que está en tu cuenta porque te lo han pagado en dividendo. Para que esté en tu cuenta debe ser un dividendo en cash. Si estamos hablando de un dividendo en acciones, obviamente es un dividendo que incrementaría el número de acciones y afectaría el incremento del valor por acción. Entonces, esta fórmula, lo que hemos hecho aquí abajo es un ejercicio para que se vea que esta fórmula no es algo que digamos nosotros o que diga el señor Warren Buffett. Es que cuando uno hace un análisis e intenta ver si efectivamente se cumple, pues los números francamente no dan lugar a duda. Entonces, la línea discontinua roja, ven que es un 11,87%, sería la rentabilidad que ha tenido el índice europeo Stoxx 600 en los últimos 5 años, rentabilidad media anual, que es un 11,87%. Entonces, lo que hemos hecho es decir, vamos a clasificar las compañías por la generación de valor que han tenido desde el año 2011 a 2016, más 2 años de estimación del mercado. Es decir, son la creación de valor histórica y compañías que la perspectiva sigue siendo de creación de valor, para evitar compañías pues, que lo hayan hecho bien históricamente y por lo que sea, pues tuvieran el riesgo de ser value traps y hubiera un cambio que no fuera sostenible su generación de valor. Las compañías que han generado por debajo de un 5% es un universo de 500 compañías que han tenido un retorno del 8%, un comportamiento en bolsa anualizado del 8%. En el momento que pasamos del 5%, tenemos un grupo de 530 compañías y con un retorno ya próximo al 16%. O sea, este grupo de compañías ya habrían batido al índice. Si nos vamos a compañías del 10 o 15%, estaríamos hablando de por encima de un 20% de retorno anual y compañías por encima del 15% del 26%. De estos dos grupos, quédense con este número. Seguimos teniendo un universo de búsqueda muy amplio. Este gráfico tiene un problema y es que aparentemente es fácil hacerlo bien. Uno tiene para elegir 700 y pico compañías. La realidad es que hay que hacer mucho trabajo de análisis y no es fácil. Pero existe la posibilidad. Realmente hay muchas compañías que son capaces de generar valor de forma sostenible en el tiempo. Este ejercicio lo hemos realizado también para criterios value. Cuando uno invierte exclusivamente por criterios value, podría utilizar, el más sencillo de todos es el price book value. Una compañía que cotiza por debajo de su valor en libros está barata. En teoría, si compras barato, estás haciendo una buena inversión. Nosotros siempre decimos que nuestro margen de seguridad no depende del precio, depende de invertir en compañías que tenemos la certeza de que van a generar más valor. Y aquí se ve claramente que el motivo es que invertir sencillamente en cosas que están baratas
no tiene consistencia y no es garantía de éxito. De hecho, en este gráfico, la línea roja sigue marcando la rentabilidad del stock 600, que ven que está en torno al 12% anual. Si uno invirtiera exclusivamente en base al valor contable de las compañías que en el año 2011, hace 5 años, cotizaban por encima de 1,5 veces valor en libros, había 1.411. Y el conjunto, en la media de todas ellas, ha tenido una rentabilidad del 7,3%. Compañías entre 1 y 1,5 veces, es un universo también amplio, ya han tenido un 9,13. En teoría, las compañías que cotizan por debajo de 0,5 tendrían que haberlo hecho mejor. Están más baratas que las que están entre 0,5 y 1. Pues pueden ver ustedes que no es así. Las de entre 0,5 y 1 han tenido una rentabilidad del 11 y las del 8,76, perdón, y las de 0,5 el 8,76. Sin embargo, si a los criterios value les aplicamos un segundo filtro de generación de valor, y en este gráfico lo que tienen es, dentro del grupo de compañías que han generado por encima del 15%, que era en el gráfico anterior el grupo de mejores compañías, si lo hubiéramos hecho por criterios value, sí que sería consistente. Ven que las compañías, sería consistente y además de un éxito increíble. Las compañías que han generado de media más de un 15% y estaban cotizando por debajo de 0,5 veces, han generado un 48%. El problema es este, que estamos hablando de un universo de 5 compañías. Cuando uno quiere invertir en base a un método, uno no quiere depender de las compañías ni del gestor, este sistema no funcionaría. Aquí yo no tengo la menor duda de que hay gente muy brillante y que es capaz de recurrentemente identificar estas 5 compañías. Si en lugar de estas 5 identificas alguna de las otras 404, tienes un problema. Finalmente, los criterios growth, el más clásico es el criterio de ventas, y este filtro sí que funcionaría a largo plazo. No vamos a negar que le falta algo de consistencia, porque las compañías que han crecido más del 20% no lo hacen mejor que entre las de 10 y 20. Nosotros le llamamos que sería la versión amateur, la versión barata de lo que es la generación de valor, e indudablemente, como en el caso de la inversión en valor, cuando se complementa con un filtro de generación de valor, el resultado es espectacular. En este caso ven que sí que es consistente y los retornos son hasta el 34% en las compañías que han estado con crecimiento de ventas por encima del 20% y generación de valor superior al 15%. Bueno, el último de los mandamientos, antes decía que el anterior era el más importante, seguramente me he equivocado porque el más importante es este, ¿no? Al final, todo lo que hemos dicho anteriormente, si no se aplica, no sirve. Por eso lo que hay que hacer es nunca olvidar los mandamientos anteriores, ¿no? Y sobre todo porque aquí hemos puesto la frase del señor Buffett que no puede ser más cierta, ¿no? Al final uno tiene que estar por encima del mercado. Muchas veces el comportamiento del mercado no refleja las convicciones que uno tiene, pero si eres metódico, esto permite que los resultados acompañen, ¿no? Esta frase nos parece especialmente relevante en el entorno que estamos, en el que cada vez hay más crecimiento de la gestión pasiva vía ETFs, y nosotros pensamos que siendo inversores metódicos va a haber más oportunidades. Llevamos ya un tiempo que, por ejemplo, en el mercado de Reino Unido, el cortoplacismo cada vez es mayor, las compañías presentan, cae el beneficio trimestral un 20% y las compañías caen un 25%. Por ejemplo, el año pasado nosotros pudimos incrementar el peso de una compañía como Smith Group, que es una de las mejores compañías en el sector industrial que hay en Europa, y era una compañía que estaba en un proceso de reestructuración de su división de Detection. Detection es la división de todos los escáneres que ven ustedes en los aeropuertos y que con el ritmo que llevamos a nivel mundial, con la amenaza del terrorismo, acabaremos teniendo casi en el portal de nuestra casa un escáner de Smith. Pues esta compañía ha doblado en los últimos 12 meses, ¿no? Parece increíble que una compañía de esa calidad se haya podido comprar a la mitad de precio del que está ahora, ¿no? Pues esto es un poco fruto de la situación que tenemos en los mercados, de que cada vez hay menor cobertura de analistas y además con MiFID pensamos que se va a acentuar. No sabemos cómo estarán ustedes informados, pero con la nueva normativa MiFID va a ser complicado que las casas de análisis puedan seguir teniendo el número de analistas que tienen, ¿no? Entonces eso lo vemos como una gran oportunidad para nuestro estilo de gestión. Al final lo importante es la cartera, ¿no? Y si tenemos un método, tenemos un comportamiento metódico, esto se tiene que reflejar en la cartera, si no, no tendría ningún sentido. Y aquí ven que al final lo que tenemos es una cartera de calidad. Cartera de calidad, pues con estos 3 datos yo creo que son muy relevantes y queda bastante claro. El 50% de nuestras compañías tiene un origen familiar, un accionista de referencia. Y esto, la historia nos dice que cuando uno, a mí no me gusta la palabra se juega, porque no es jugar, es invertir, ¿no? Cuando uno invierte su dinero con alguien que
que está invirtiendo la mayor parte de su patrimonio, pues los resultados acostumbran a ser mejores que una compañía que tiene un nuevo CEO, que tiene un plan a 4 años y que su objetivo no va más allá de esos 4 años, ¿no? El tema de la deuda es muy importante porque al final lo que hace es incrementar tu riesgo y hay compañías fabulosas con caja que bien pueden comprarse a competidores que están en peor situación, que bien te pueden incrementar la remuneración, y nosotros preferimos, en lugar de jugar el apalancamiento, jugar la opcionalidad que te da la caja en una buena compañía. Y luego antes comentaba Juan, ¿no?, en su parte la importancia del track record, pues el 81% de las compañías tienen más de 10 años de historia y eso al final es también una garantía de que quien lo ha hecho bien en el pasado lo hará bien en el futuro. Lo de la cartera diversificada es otra idea que nos parece que es muy importante, ¿no?, porque hay quien nos dice: tenéis más de 50 compañías, ¿por qué no concentráis más? Nosotros estaríamos encantados de tener 30 compañías. Nosotros tenemos convicción para en lugar de 50 tener 30 compañías. Y nos daría bastante menos trabajo. Cuando presentan resultados cada trimestre de las compañías, hay semanas pues, que te presentan 15 de 18 y la verdad es que son semanas duras. Pero se reduce considerablemente el riesgo para el inversor. Nosotros nos equivocamos todos los años tenemos compañías con caídas pues, caídas de doble dígito y en la mayoría de las ocasiones conseguimos que no se note, ¿no? El que no se note es sencillamente porque si tienes una posición media en torno al 2-4% y en las 10 posiciones tienes en torno al 30%, al final siempre lo que va a prevalecer es el método. No va a haber una idea individual, ni por muy brillante que sea, ni por mucho que te equivoques, que vaya a destacar, ¿no? Siempre se habla de los errores y bueno, también pues decir que en los últimos años tenemos muchas compañías que han doblado, que sí, si hubiéramos tenido más sería mejor, pero muchas de las que pensábamos que iban a doblar no doblaron y tuvieron rentabilidad negativa, ¿no? Y luego lo último, decir que nosotros el tema de país y sector pues es un tema secundario, ¿no? Al final la exposición que tenemos a los países y los sectores es fruto de la selección individual, porque lo que tenemos claro es que invertimos en negocios. Solo decir que lo que hacemos es una gestión activa del riesgo, en el sentido de que nunca tendríamos más del 50% o del 40% en un país, ¿no? Pues entonces se desvirtuaría la selección micro y lo que tendríamos es un riesgo país muy elevado. Antes, cuando hemos visto la presentación de los ciclos de largo plazo, les comentábamos que era muy relevante y hemos querido que se vea, porque cuando decimos que invertimos en digitalización, que es verdad, ¿no? Y queremos también explicar otro punto que a veces es un poco confuso. La gente, cuando decimos que invertimos en digitalización, hay veces pensamos que los inversores entienden que tenemos compañías muy tecnológicas, con software, y es totalmente distinto, ¿no? La digitalización lo que va a hacer es que son compañías que están dando el servicio de adaptarse a este nuevo mundo en el que los datos, en el que la ciberseguridad, en definitiva en el que hay que ser más eficiente, y nosotros invertimos en las compañías que van a tener recurrencia en el negocio y que son agnósticas en tecnología. Al final, si mañana Banco Sabadell, no, me imagino que ya lo tendrá, pero si mañana decidiera pasar a tener toda su información en la nube, tendrá un proveedor que será quien va a coger toda la información que hay en los servidores, se lo va a pasar a la nube, le va a montar una red, le va a dar igual si los servidores son de HP o de quién son, y lo que va a hacer es mensualmente cobrarle un fee por el mantenimiento. Esa compañía es agnóstica en tecnología, y si le ha hecho bien el trabajo a Banco Sabadell va a estar encantado y va a ser muy difícil que cambie de proveedor. Entonces es un ejemplo del tipo de compañías que buscamos. Eso es el tipo de compañías que buscamos en estos primeros 3 círculos que hemos puesto, es lo que es inversión directa en digitalización. Aquí hemos puesto un ejemplo, que es la compañía italiana Reply, que es una consultora que básicamente pues, a compañías como Vodafone, cuando tienen que hacer aplicaciones en el móvil, ya no solo en Italia, sino incluso en Reino Unido, se lo hace esta compañía italiana, ¿no? He puesto el ejemplo de Vodafone porque creo que es entender que una compañía italiana le esté asistiendo a Vodafone a este tipo de decisiones, da una idea de la calidad de esta compañía. Como anécdota, es un ejemplo de las compañías que el retorno que tenemos es superior al 100%. Esta compañía cotizaba 6 veces EBIT cuando invertimos, hace ya unos años, actualmente está a 12 veces EBIT y ha seguido creciendo a un ritmo del 15%. En estos 2 círculos están las ideas principales en torno a digitalización, ¿no? Pues la palabra digitalización suena muy bien, pero hay que explicar lo que es, ¿no? Entonces, ponía el ejemplo de cloud computing, que Cancom es una compañía alemana que es líder en redes privadas. El tema de las redes privadas, había quien se planteaba su existencia después de lo que pasó el viernes
la importancia que le van a dar las compañías, aparte de sus datos, que no estén en una red pública es Google Mail, por entendernos, ¿no? Que es, todo el mundo tiene acceso. Pues después de lo que pasó el viernes con la amenaza cibernética que hubo, se pueden imaginar que BMW estará bastante más tranquila si todos los datos de los diseños de sus automóviles no están en una red pública. El tema del Big Data es la digitalización. Con el Industry 4.0 lo que va a hacer es se van a generar muchos datos, ¿no? Y esos datos se van a almacenar y hay que utilizarlos, ¿no? Pues aquí tenemos una compañía francesa pequeñita, Infotel, pues que es una compañía que, por ejemplo, a Air France le hace todo el tratamiento de sus datos, ¿no? Está en una compañía controlada por su fundador y con un crecimiento doble dígito, una compañía extraordinaria. En Internet of Things tenemos Econocom, que es una de las primeras posiciones que tuvimos en el mundo de la digitalización, y Econocom es una compañía que lo que empezaba era haciendo leasing de equipos informáticos. Siempre ponemos el mismo ejemplo y es por un ejemplo que explica perfectamente lo que hace Econocom. Hoy en día los colegios de Madrid tendrán que estar pasando al mundo digital, tendrán que estar dando un tablet a cada alumno, tendrán que poner pizarras digitales y es una inversión que es muy costosa. Lo que hace Econocom es que en lugar de hacer una inversión, realiza todo el proyecto, les asesora. Es el mismo caso de Camcon, es agnóstico en tecnología. Casualmente Econocom es el mayor distribuidor de los productos de Apple en Francia, para dar una idea del tamaño. Y todo lo transforma en un fee mensual. El colegio, en lugar de realizar una inversión, tendrá un pago mensual recurrente con el mantenimiento. Entonces, este tipo de compañía es lo que nosotros buscamos, ¿no? Y he dejado para el final la seguridad en la red, ¿no? La seguridad en la red, hoy después de lo del viernes casi tendría que estar aquí. La mayor amenaza que tiene la digitalización es que cada vez hay más datos, se ponen en común, pero tienen que estar seguros. Aquí hemos puesto la compañía Santi. Esta es una compañía que lo que hace es aplicaciones de seguridad para las cajas negras de los aviones, para los equipos médicos de los hospitales. Foscom, que es el principal fabricante de equipos electrónicos en el mundo, es quien fabrica los iPhones, quien fabrica las consolas de Nintendo, las Blackberries, prácticamente todos los equipos. Ha tomado una participación mayoritaria y es por el software de seguridad que tiene esta compañía, ¿no? Entonces, bueno, esta compañía, cuando invertimos, capitalizaba 270 millones de euros, no la seguía prácticamente ningún analista. Nos fuimos a Frankfurt a ver a su presidente, que nos dijo que cómo habíamos invertido, si él pensaba en aquel momento que la acción estaba un poco cara, pues bueno, ha subido un 140% y bueno, pues ha presentado un plan estratégico que es sencillamente espectacular, ¿no? Si pensamos que todas las máquinas del mundo van a estar conectadas y van a necesitar un dispositivo de seguridad y que Foscon ha entrado en el accionariado, nos podemos dar una idea de la escala que tiene esta compañía. Ya para finalizar, sí que queríamos dejar claro que la digitalización no es que tenga una primera derivada, es que hay que tener claro que en el gráfico anterior de los ciclos económicos explicábamos que es una tendencia estructural que afecta a todas las industrias. Entonces nosotros lo que tenemos claro es siempre que miramos una industria, cómo le va a afectar la digitalización, y aquí hay varios ejemplos de cómo está cambiando el sector o la industria, ¿no? En el tema de la banca hemos puesto ING, pero podríamos comentar BNP o Société, nuestras posiciones en banca francesa, que son bancos que están a otro nivel en digitalización, ¿no? Por dar un dato, BNP Paribas anunció en su último plan estratégico unos ahorros de costes gracias a la digitalización que suponen en torno al 30% de su capitalización actual. En el tema del vehículo eléctrico y autónomo, es una segunda derivada de la digitalización. Los coches no podrían ser autónomos si no se pudieran procesar y almacenar la cantidad de datos necesarios para que sean seguros, ¿no? En el futuro, cuando exista el vehículo autónomo, pues el tema de los datos va a ser clave. El tema de construcción de infraestructuras, aquí en España la normativa, si no me equivoco, en principio entrará en vigor el año que viene, pero en la mayoría de países desarrollados, en grandes proyectos, no se puede presentar ninguna empresa que no lleve el proyecto en BIM, ¿no? Que es un software que lo que permite es ya no modelar en 3D, sino estructurar todo el proceso para mejorar la eficiencia, ¿no? Al final el BIM lo que hace, que en una de las industrias más ineficientes como era la construcción, se está industrializando. Entonces es también una historia de digitalización. El tema de la logística y ya para finalizar el tema de retail, ¿no? Y aquí en el tema de retail nos gustaba destacar que nuestra aproximación está siendo el modelo de Inditex que comentaba Juan. Nosotros no hemos invertido en Inditex, pero tenemos varias compañías que replican la parte que para nosotros va a ser más de éxito de Inditex, ¿no? Y es que al final
El sector retail tiene la amenaza del comercio electrónico o la oportunidad. Y la oportunidad está en que hay cantidad de negocios en los que tener una red física potente combinado con una venta online es demoledor, ¿no? El caso de Inditex yo creo que todos lo hemos hecho o hemos visto en casa como nuestras señoras piden 3 tallas de una prenda que es de su interés, deciden qué prendas se quedan y tienen la comodidad de que tiene una tienda Inditex a 500 metros de casa y lo pueden devolver sin ningún problema. Si Inditex no tuviera esa red, no habría realizado la venta online. Maison Dumont es una tienda de muebles y de decoración que tiene el mismo sistema, tiene una página web que si no la han visitado les recomiendo que lo hagan porque es sencillamente increíble y tienes la comodidad de que puedes ir a la tienda a ver el producto y ya la web es tan potente que muchos productos no te hace falta ni ir. Tenemos también el principal distribuidor de sofás en Reino Unido, DFS Furniture, es una compañía que vende sofás, pero vende sofás siendo crea una cuota que es como 4 o 5 veces superior a su principal competidor y el sofá además es un producto que uno lo puede ver online pero tiene que ir a la tienda, nadie compraría un sofá sin haberse sentado antes, ¿no? Entonces buscamos ese tipo de productos en los que es necesaria la presencia física pero que Internet te da una dimensión mayor. Y bueno, para finalizar es una cartera con una gran capacidad de crear valor, ¿no? Nosotros al final lo que estamos todo el día buscando es que la media de la cartera del IERDE tenga una creación de valor en torno a la TAE histórica del IERDE, que es la media es del 16, la TAE sería el 14. Si las compañías de media van a crear valor en torno al 14%, pues podemos obviar lo que haga el precio, porque a largo plazo el precio sí que va a reflejar ese valor, ¿no? Aquí no se ven los números muy bien, pero desde el año 2012 la creación de valor media de la cartera del IERDE fue un 14,9%. El comportamiento en bolsa fue del 16,4%. Esto quiere decir que la cartera recogió la generación de valor y tuvo un pequeño de-rating. Al año siguiente la creación de valor fue del 17,4% y tuvimos un 27,4%. Tuvimos un re-rating importante. Al año siguiente la creación de valor fue del 19,6% y sin embargo pues no tuvimos un comportamiento en bolsa tan relevante. Se podría pensar que parte lo habíamos recogido el año anterior o sencillamente que vamos a ir arrastrando un potencial en re-rating, ¿no? Este año es un año en el que estamos muy contentos porque estimábamos a principios de año que la creación de valor media de la cartera sería en torno al 13% y después de la presentación de resultados del primer trimestre nuestra estimación ha subido al 16%. Y esto es lo que para nosotros es la clave de todo. Estamos satisfechos de ver que los números están acompañando y que las compañías están cumpliendo con sus planes, no cumpliendo, sino incluso superando nuestras expectativas, ¿no? Y esto es lo que nos da más convicción o más garantías de que la cartera lo debería hacer bien en el medio plazo. Llevamos un 14,6, parte de esa creación de valor se ha recogido. Aquí abajo es comparar la creación de valor del IERDE frente a los índices, y aquí la idea es que se ve claramente que el IERDE siempre está en doble dígito alto, ¿no? En niveles en torno al 17, 19, 17 y de una forma muy consistente, ¿no? No tenemos años por debajo de dígito simple. Sin embargo, los índices pues son erráticos, ¿no? El Stoxx 600, que sería el mejor índice europeo, en el año 2014 hizo un 14,6, pero para este año la estimación de creación de valor es de un 7,5%. En el caso del S&P, que sería el mejor índice, ¿no?, de bursátil del mundo, pues ya ven que en el año 2012 hizo un 11%, pero estos últimos años, antes mostraba Juan la sobrevaloración que tiene la bolsa americana, se ha estado creando un 3,8 en 2014, un 3,9 y un 5,9 el año pasado. Pues este es el motivo por el que se produce una sobrevaloración, porque se ha generado menos valor de lo que ha subido el precio en bolsa. Para este año sí que está en torno al 9%. Y ya para finalizar, el potencial que vemos a largo plazo de la cartera es elevado, ¿no? Pero más que elevado, lo que queremos dejar bien claro es que lo que nos gusta es que depende de la creación de valor de la cartera, no tanto de la infravaloración que tiene. Al final la generación de valor depende de los negocios, no depende del mercado, y es recurrente. Cuando uno dedica su tiempo a buscar una cartera que de forma consistente genera valor para el accionista, eso, como decía antes, es el mejor margen de seguridad o la mayor fuente de convicción para el gestor de que las cosas van a ir bien a futuro.
La infravaloración obviamente es algo que siempre preferimos comprar lo más barato que podemos, pero tampoco hay que engañarse, al final depende del mercado, el mercado pondrá un precio y el día que lo ponga pues será un one-off. Si mañana se ajusta, uno compra algo que piensa que vale 100 y lo compra a 50, pues si se va a 100, si no genera valor, ¿no? El año pasado poníamos el ejemplo de un barril de petróleo, ¿no? Un barril de petróleo, pues si piensas que vale 100 y lo compras a 50, bien, ahora lo dejaremos el barril en esta sala, vendremos dentro de 10 años y habrá un barril, ¿no? No habrá 10. Sin embargo, una buena compañía bien gestionada en 10 años es capaz de abrir nuevas tiendas, nuevas sucursales y de generar valor. Resumiendo, en base a nuestros modelos propios de valoración, el potencial actual estimamos que es un 15% anualizado para los próximos 4 años y un 75% acumulado en estos 4 años. Bien, pues ya simplemente para finalizar, recordarles los principales datos del IERDE, los principales actores, gestora, depositario, administrador y la comisión de gestión, que aunque hemos aludido a ella al principio, recordarles que es del 1,4% anual y la depositaria el 0,125% anual. Además, nos gustaría comentarles que tenemos un acuerdo de depositaria con Banco Sabadell. La persona de contacto es Cristian Fuchs, que está aquí con nosotros y con quien podrán hablar posteriormente en el vino si tienen interés. Un acuerdo que consiste en que para aquellas personas que están interesados en invertir en Lierde, si abren la cuenta con Sabadell Urquijo, la depositaria es gratuita. Muchas gracias por su atención, esperamos que haya sido interesante y si les parece bien vamos a pasar al turno de preguntas, pueden dárselas a la azafata que está por aquí y las iremos leyendo. ¿La lee usted? Se las voy pasando por aquí. Pues Carlos y Juan, si comenzamos. Los dos gestores del IERDE llevan desde 1994. Si no fuera así, ¿desde qué fecha está cada uno gestionando el IERDE? Gracias y saludos. Bueno, desde el inicio llevo yo, desde 1994. Con Carlos llevo trabajando desde el año 2002, desde la época de Ibercaja. Y desde entonces hemos estado juntos. Fuimos a BBVA Partners en el 2007 y en el 2013 en este proyecto. O sea, yo desde el 94 y con Carlos desde el 2002. Siguiente pregunta. ¿Tienen Santander y Telefónica en cartera? ¿Creen que el castigo de hoy es puntual o que puede extenderse por Brasil? Qué pregunta más difícil, ¿no? No sé, nosotros sí creemos, si tenemos los valores en cartera, que bajen un 2%, al final no sé cuánto han bajado hoy, ¿no? Estaban bajando un 2 o un 3%, tampoco cambia mucho, ¿no? O sea, que el tema de Brasil, yo creo que en Brasil lo peor ha pasado ya, ha pasado unos años muy duros de recesión y las cosas estaban empezando a recuperarse y de hecho Brasil, las perspectivas para este año era que fuera el país emergente con mayor crecimiento de Latinoamérica, ¿no? Nosotros seguimos pensando que la economía brasileña es una economía con un potencial tremendo, ¿no? El tema político de corto plazo, pues quizá siga afectando algo más, pero no venderíamos las acciones por eso, ¿no? ¿Les preocupa la presencia de bajistas en día? No tenemos acciones de día. Hemos tenido acciones de día y hemos sufrido mucho. La verdad es que es una compañía que bueno, a nosotros en general nos gustaba, pero la verdad es que finalmente hemos decidido venderla hace relativamente poco, hace un mes, ¿no? El problema que veíamos en día es que el crecimiento
a superficie comparable era muy bajo, sigue siendo muy bajo, no consiguen. La economía europea está recuperando, la economía española y Portugal, ¿no?, que es donde ellos tienen presencia, está recuperando, y las ventas no acaban de avanzar, ¿no? Tienen crecimientos like for like por debajo del 1%, con tiendas que están cerrando, lo que hace que al final el crecimiento sea muy bajo. No solamente eso, sino que la compañía tiene unos márgenes muy altos y una posición de deuda alta, que nos hace, para una compañía con márgenes altos, una posición de deuda alta es un poco incómodo, ¿no? Porque si esos márgenes bajan y se normalizan a lo que nosotros pensamos que podría ser, pues la generación de caja va a ser menor y podrían tener alguna dificultad en el repago de la deuda a la velocidad que nosotros pensamos, ¿no? Por otro lado, tienen negocios en Latinoamérica que valen mucho más de lo que la gente está descontando. En Argentina y en Brasil tienen unos negocios muy buenos, ¿no? Pero al final el valor ha subido un 20 y tantos % en el año, y a los niveles en los que estaba, que eran en torno a 5,50, decidimos que no estábamos del todo seguros que fuera a subir más, ¿no? Y hemos vendido por esta razón. ¿Os protegéis del efecto divisa? ¿Os preocupa el Brexit? No nos cubrimos. Las compañías por sí solas se cubren. Si se deprecia una divisa, tú eres más competitivo a nivel exterior, ¿no? Entonces no tiene sentido, ya te beneficias por las mayores ventas o los mayores resultados que esa compañía va a tener, ¿no? Y entonces no creemos que sea necesario a largo plazo, y seguramente no acertaríamos, ¿no? Iríamos con el pie cambiado. Lo mejor es confiar en los gestores de las compañías, que son los que realmente saben lo que hay que hacer, ¿no? ¿En qué se diferencia su estilo de gestión value frente a otras gestoras ya conocidas del panorama español? Bueno, la pregunta es complicada porque pensábamos que lo habíamos conseguido explicar en la presentación. Yo por resumirlo en que nosotros no somos value, nosotros invertimos en creación de valor, ¿no? O sea, creemos que lo importante es olvidarse de los precios e invertir en compañías que uno piensa que van a valer más. O sea, antes ponía Juan el ejemplo Inditex y lo define perfectamente. El problema que siempre tenemos con Inditex es el precio. Pero la inversión value, como hemos dicho antes, pues la filosofía de Benjamin Graham en una economía muy industrial, muy de activo fijo, tenía un gran sentido. Pero es que hoy en día, cuando compras algo que está barato y cotizando por debajo de valor en libros, hay muchas veces que es complicado, ¿no? Yo creo que se puede entender con un ejemplo que es el sector inmobiliario. El sector inmobiliario, de hecho, las OCIMI siguen cotizando por debajo de valor en libros. Pero yo creo que la gente vamos a seguir viviendo en casas, creo que va a haber oficinas. Entonces, no hay un cambio que te haga pensar que el inmobiliario va a ser necesario. Sin embargo, pues hay compañías, medios de comunicación. Yo creo que gente que esté suscrita a un periódico en esta sala y lo reciba todos los días en su casa, pues no sé si habrá, pero el que quede, que sepa que tiene mérito, vamos, que está haciendo algo que no es común, ¿no? Entonces, esto hay que tenerlo bastante claro, que las cosas que están baratas en gran parte de las situaciones es porque el mundo cada vez va más rápido y o han perdido el tren o lo van a perder, ¿no? Sin embargo, las compañías que están creciendo y se están aprovechando de las tendencias, pues cada vez van a valer más, ¿no? Entonces yo diría que nuestro margen de seguridad no es comprar baratos, sino negocios que van a valer más a futuro. ¿Algún error de inversión del que hayáis aprendido? Yo creo que alguno no, yo creo que aprendemos de todos, ¿no? Y quizás antes, cuando estaba explicando Juan lo de Día, explicaba el punto de la deuda, y en líneas generales los últimos errores que hemos tenido, ¿no? En los últimos años, pues compañías como Arizta, compañías como Adveo, son compañías en las que había una deuda elevada y había un proceso de reestructuración. Entonces, un poco la moraleja, ¿no?, de estos errores es que los procesos de reestructuración, cuando son del conjunto de la industria, ejemplos, tenemos en cartera Palfinger. Palfinger es una compañía que es líder en todo lo que son plumas, lo que son grúas de camiones, grúas para los molinos eólicos, tiene una grúa, los que están en el mar, tiene una grúa para su mantenimiento. Se produce una crisis como la que ha habido, esa industria se reestructura, los líderes son más líderes porque hay compañías que sencillamente quiebran o compran a los competidores,
En esas compañías, incluso aunque haya deuda, si inviertes en las mejores acabas ganando dinero. Cuando una compañía se reestructura, pues sencillamente porque estaba mal gestionada y tiene bastante deuda, la probabilidad de que las cosas salgan bien, pues muchas veces no es muy alta, ¿no? Entonces yo creo que los principales errores que hemos tenido es eso, ¿no? Porque al final no deja de ser el haber tenido un sesgo value, de pensar que aquello valía más, ¿no? Y no darnos cuenta de que las compañías que lo están pasando mal y la industria está en una situación complicada, aunque se reestructuren, si no lo hace toda la industria lo van a seguir pasando mal, ¿no? Hay sectores en los que no invertís. ¿Por qué? Bueno, yo creo que ha quedado claro que nosotros no pensamos que haya sectores buenos o malos, ¿no? Al final hay compañías buenas y malas en todos los sectores, o sea que al final nosotros podríamos invertir en todos los sectores. Ahora hay sectores más complicados, ¿no? O sea, sectores que dependen del precio de una materia prima determinada, pues es más difícil de calcular la generación de valor, ¿no? Para mí, si tú me dices que el petróleo va a estar a 85, pues las compañías que venden petróleo, pues podemos estimar qué generación de valor van a tener, ¿no? Si son interesantes o no. Pero cuando partes de que tienes que estimar primero el precio del petróleo y después la generación de valor, el tema se complica mucho más, ¿no? Hay gente que es capaz de hacer eso porque tienen una visión clara de las commodities, de las materias primas, y parece fenomenal, pero nosotros no somos capaces. Entonces, generalmente en temas relacionados con materias primas y dependientes, ¿no? Como podrían ser industrias químicas y cosas así, pues tenemos poca posición o ninguna, ¿no? Como es el caso de ahora, ¿no? Si vendo acciones del IRD, ¿me hacen retención? No, las acciones del IRD cotizan en el mercado, en bolsa, y es como si comprara acciones de Telefónica, exactamente igual, no se practica retención. ¿Por qué se reducirá el número de analistas por MiFID? Sí, bueno, esta pregunta es francamente interesante. Cuando entre la normativa de MiFID II, las casas de gestión van a tener que concentrar el presupuesto que destinan a análisis, ¿no? Esa concentración lo que va a hacer es que muchos brokers pequeños pues no sean viables. Entonces, antes poníamos una slide en la que se veía que las compañías pequeñas de media tienen un analista. La mayoría de ese un analista es de un broker local. O sea, Morgan Stanley o cualquier otro, Goldman Sachs, no cubre una compañía de 200 millones en Francia. Pues si los brokers locales hay menos analistas, habrá más compañías en las que no habrá quien esté emitiendo informes. Entonces ese es el efecto que va a tener MiFID, que va a hacer que se tenga que concentrar más el análisis en las casas grandes. Esto, si no se cree lo que dicen los brokers, hace poco comíamos con el jefe de análisis de un broker global y nos decía que no había ningún problema porque ellos iban a tener los mejores analistas de todos los sectores. Bueno, pues es algo que yo no conozco ningún equipo de fútbol que tenga el mejor jugador de cada posición, ¿no? Entonces todo el análisis entiendo que será también complicado, ¿no? Entonces eso para nosotros va a ser muy positivo, ¿no? Porque va a haber compañías que va a haber menos analistas que lo sigan, y es algo que además ya se está viendo, ¿no? La crisis financiera redujo ya muchísimo el número de analistas y es increíble. La compañía con la que hemos estado hoy es una compañía que no digo el nombre, es de Botín, es una de las compañías que tenemos en digitalización, la sigue solo Société Générale, y es una compañía que está creciendo orgánicamente en el primer trimestre al 15%, por encima de cualquier otra compañía comparable, y está cotizando en torno a 8 veces EV/EBITDA del año que viene. Tiene un accionista de referencia, que es su fundador, que es con el señor que hemos estado hoy, y bueno, pues hablas con él y ¿por qué está cotizando así? Pues porque tampoco tiene tantas llamadas de gente interesándose por su compañía, ¿no? Entonces, al final, en MiFID lo que va a hacer es que se produzcan más situaciones como esa, y a largo plazo es muy bueno para la gestión activa. ¿Invertís fuera de Europa? He visto que tenéis acciones de Samsonite. Sí, otra pregunta que es interesante. Samsonite es la única compañía que hemos invertido fuera de nuestro foco europeo en los últimos años, ¿no? El motivo, lo hemos explicado en alguna ocasión, es que teníamos y tenemos una visión muy positiva con las marcas de consumo a nivel global, y buscábamos compañías que tengan ya no una cuota dominante, sino una marca dominante. O
Si hiciéramos una encuesta de los que estamos aquí, de decir el nombre de una marca de maletas, yo creo que mayoritariamente diríamos Samsonite, y si no, pues diríamos a lo mejor Tumi o American Tourister, que son también de Samsonite, con lo cual la posición es dominante hasta unos extremos increíbles, ¿no? Y luego hubo un dato, ¿no?, era portada del Barron's, que nos pareció increíble, y es que solo un 3% de los ciudadanos chinos tienen pasaporte, ¿no? Entonces, nosotros automáticamente vimos maletas y maletas y maletas, ¿no? Entonces, lo interesante de Samsonite es que es una compañía que viene de un capital riesgo, tiene una estructura de producción muy eficiente, al final es una compañía de diseño, tiene externalizada la producción. Es una de las compañías que comentábamos de la sinergia entre red física e internet. En cualquier aeropuerto que vayamos del mundo, cualquier aeropuerto de cierto tamaño, hay una tienda de Samsonite, y la venta online está creciendo a doble dígito. Yo creo que es en torno al 20% crece la venta online. Entonces hay una sinergia entre la tienda física y la venta online, y tiene retorno sobre el capital empleado del 80%. Esto, por ponerlo en relevancia, por ponerlo en perspectiva, una compañía como Louis Vuitton, que sería best in class en lujo, tiene retornos de en torno al 30%, ¿no? Samsonite tiene retornos del 80%. Entonces, nosotros lo que más nos llama la atención, ya para terminar, es que es la primera compañía o la primera, ¿no?, en los últimos años que hemos hecho fuera de Europa, y el resultado ha sido francamente bueno, ¿no? Tenemos, yo creo, que una rentabilidad acumulada del 70-80% desde que invertimos en Samsonite, y bueno, sigue teniendo bastante potencial, y nos confirma un poco lo que nuestro método de inversión pues puede funcionar en otros universos, ¿no? O sea, no solo el hecho de la proximidad es muy importante, pero bueno, es un ejemplo de que el método de inversión es replicable en otras geografías. Y ya para acabar, ¿qué valores destacaríais de la cartera y cuál es el valor en el que habéis ganado más dinero? Bueno, nosotros, un poco por el hilo de la presentación, estamos muy positivos en todo lo que sea digitalización. Entonces, los valores que más nos gustan pues son todos los que están relacionados directamente con la digitalización. Bueno, pues S&T, en temas de ciberseguridad, de Botín, la que hemos hablado hace un momento, en temas de consultoría, Reply, también consultoría, Internet de las cosas. Ese conjunto de compañías, la verdad es que nos ha ido fenomenal, ¿no? En casi todas de ellas hemos más que doblado y seguimos viendo mucho potencial, ¿no? A 3-4 años, sin duda. Muy bien, pues hasta aquí. Gracias de nuevo por su atención. Vamos a pasar a tomar un vino y un pequeño aperitivo, y podremos charlar también si tenéis cualquier pregunta en particular. Gracias.